Bienvenidos a otra entrevista con los especialistas. Hoy vamos a hablar de alopecia en hombres, alopecia en mujeres, la pérdida del cabello que da un quebradero de cabeza a muchísimas personas. Para hablar de ello, hemos invitado a la entrevista a una experta en alopecia y medicina estética, la doctora Elizabeth Bonome. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Pablo. Bien. ¿Qué tal tú? Todo muy bien. Doctora, son muchos los hombres y también mujeres que padecen este problema. ¿Qué nos puede contar? ¿Cuáles son las características de esta condición? Es cierto, son tanto hombres como mujeres. Y bueno, de lo que se queja fundamentalmente los pacientes, justamente es que comienzan a ver una disminución de la densidad capilar de ciertas áreas de su cuero cabelludo. Y esa es una voz de alarma para consultar a un médico. De los hombres ya sabemos, porque está a la vista, que muchos jóvenes, 30 años apenas o incluso menos, empiezan con la alopecia, está como más asimilado, ¿verdad? ¿Y la mujer a qué edad y por qué razones empieza a perder el cabello? Tanto en hombres como mujeres, las alopecias pueden ser por causas diversas. Es cierto, como bien planteas, que el 90% de los hombres lo tenemos como un poco ya concientizado de verlo con alopecias, y la más frecuente es la androgenética. Pero en el caso de la mujer es un componente más bien multifactorial. Hay que abordar muchas cosas para encontrar la causa y a partir de ahí poder poner un tratamiento lo más idóneo posible. Hablando de tratamientos, doctora, ¿qué soluciones ofrece hoy la medicina? Si quiere empezamos por los hombres y seguimos por las mujeres. Ha evolucionado mucho en los últimos años. Tenemos tratamientos bajo dos líneas fundamentales, tanto para hombres como mujeres. Una línea que abordamos en la clínica es la línea del tratamiento conservador, como su nombre indica. Lo que va a hacer es pues, conservar el cabello que tienes, mejorar la densidad capilar, frenar si hay una caída activa. Y luego hay una línea que es la línea restauradora, que quizás ahora está muy de moda, está muy escuchada, bastante conocida, que es el implante capilar y microimplante capilar, pero que se lleva utilizando hace muchísimos años. En los últimos 10 años, por decirlo de alguna manera, en los últimos 15, han mejorado tanto el instrumental quirúrgico como la técnica a desarrollar, y es lo que nos permite obtener cada vez resultados muchísimo mejores. ¿Eso en cuanto al hombre o es lo mismo para la mujer? A ver, el enfoque para buscar la causa de la pérdida de cabello es igual, tanto en hombres como mujeres. Lo que sí es cierto, ¿vale? Es que en el 90% de los hombres, como te planteaba antes, el 90% de ellos padecen un tipo de alopecia, que es la más común, que se denomina alopecia androgenética, que viene dada o está supeditada a la acción hormonal, a los andrógenos, a las hormonas masculinas. Y es fácil quizás hasta identificar. ¿Por qué? Porque tienen tres condiciones casi sine qua non. La primera es tener antecedentes familiares, siempre se tiene un antecedente o un abuelo, un padre, un tío, un primo. Lo segundo es la progresión en el tiempo, no es una pérdida de cabello brusca, sino que se instala de manera progresiva, donde el cabello comienza a hacerse cada vez más fino y no se ven clareas identificadas de un inicio, sino más bien, como bien te comentaba al principio, una disminución de la densidad capilar. Y bueno, el patrón en el caso de la androgenética tenemos una disminución de esa densidad capilar en áreas muy concretas, donde afectan esas hormonas que estamos hablando, que va a ser pues primera línea de implantación, entradas en la coronilla o vértex, que también se le conoce, y a veces todas estas áreas confluyen y es lo que hace ver, ¿no? Alguien conoce o ha visto en algún momento a un caballero con una alopecia franca en toda la parte superior, pero sin embargo conservando la parte posterior y laterales, que eso es un estadio de lo más avanzado de la alopecia androgenética. En el caso de las mujeres, también se puede presentar, es cierto, este tipo de alopecia, no estamos exentas de ello, pero también
se debe a una serie de causas que pueden ser hormonales, déficits micronutricionales. Ahí cuando están en edad fértil, pues como cada ciclo menstrual conlleva una disminución del hierro, pues esto también se ve afectado incluso en mujeres jóvenes, o por el contrario, cuando ya salen de la edad fértil, que se acercan a la etapa de la menopausia, pues ahí hay fisiológicamente hay una disminución de los estrógenos y ganan peso los andrógenos, entonces se hacen más notorias. En el caso de las mujeres hay que ser un poco más, a la hora de enfocarlo, hay que ser un poco más perspicaz, ¿ves? No quiere decir esto que el hombre también no tenga otras causas de alopecia, que también las puede padecer. Pero es cierto, bueno, como te planteaba, que el 90% está dado por este tipo de alopecia supeditada al tema de los andrógenos. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para tener un tratamiento seguro y eficaz? Me imagino que hay una oferta enorme hoy día y no será todo igual. ¿Cuál es la razón de tu éxito, doctora? A ver, como todo, dice que cada maestro tiene su librito, pues aquí también cada médico tiene una formación en una escuela, según quien haya sido tu maestro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo hay una demanda muy grande y debido a la demanda tan grande, cada vez son más los médicos que se suman al tema del implante capilar o el enfoque del tratamiento terapéutico de la pérdida de cabello. Lo fundamental, primero que nada, formación. Esto hay que formarse bien. Lo segundo, pues experiencia, porque sin experiencia, como todo en la vida, no se obtienen resultados. Y por último, un equipo multidisciplinar, que hagamos un enfoque global de la patología, que no solamente es un médico que se especialice en la restauración de cabello, sino también a veces necesitamos médicos especialistas en ginecología, endocrino, que también nos apoyen y nos orienten en nuestros diagnósticos y podamos obtener resultados óptimos, ¿no? Pero la experiencia es fundamental, por supuesto, y la formación es imprescindible. Así que la recomendación es mirar el currículum del médico, ver qué formaciones tiene, ver cuántos años lleva practicando y qué equipo es con el que cuenta. En cuanto a tecnología, ¿hay algo que decir o es más o menos todo lo mismo? Sí, hay algo que decir. Todos los que nos formamos de manera regular y asistimos a congresos nacionales e internacionales, conocemos de primera mano todas las novedades que van saliendo cada año. En la actualidad, como bien te comentaba, se ha especializado y se ha manejado que ese instrumental quirúrgico sea de microcirugía para poder obtener esta técnica que es la más conocida actualmente, la más demandada, que es la técnica FUE, donde hay una extracción de las unidades foliculares o cabellos de la parte posterior o lateral de la cabeza, en el caso de la alopecia androgenética, que es el tratamiento pues restaurador, el que te planteaba al inicio, que lo hacemos unidad folicular a unidad folicular o cabello a cabello. Y esto hoy por hoy se lleva a cabo para hacer más ágil todo este proceso, porque es muy importante el éxito del implante, que esa estructura folicular esté lo más indemne posible durante todo el proceso, para que finalmente, una vez implantada, salga al cabo de los meses. Pues utilizamos desde punch de 0.7 a 0.9 milímetros, te puedes hacer la idea de esto. Y luego, para optimizar el tiempo, pues podemos hacer la extracción manual, se hacía antes, y ahora nos apoyamos en maquinaria que nos agiliza un poco los tiempos, que eso siempre va a ser idóneo para mantener la integridad de esa estructura folicular que va a ser implantada. Suena a un trabajo muy integral y muy artesanal. Minucioso. Doctora Bonome, un paciente que escucha esto y dice, bueno, no soy feliz con mi calva, porque hay algunos que están felices con su calva, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso? Es decir,
se presenta un diagnóstico y cuánto tiempo tarda, qué efectos secundarios, qué posoperatorio, cuéntenos un poquito. A ver, lo único que está probado, si nos vamos a limitar a hablar de androgenética, recordemos, como te había comentado, que el 90% de los hombres las padece y las mujeres también la pueden padecer. Lo primero, llegar a un centro especializado que sepamos que está preparado para hacer un abordaje a su sintomatología. A partir de ahí, esto no deja de ser medicina, se ha de ser una rigurosa historia clínica, una anamnesis adecuada, una serie de análisis complementarios que nos van a apoyar nuestro diagnóstico y un examen físico. Una vez que orientamos ese diagnóstico y vemos que el paciente puede ser candidato a qué tipo de tratamiento en función también de las expectativas del paciente. Hay pacientes que pueden tener grados de alopecia mediano, vamos a hablar que en el caso de los hombres hay 7 tipos de grados de alopecia, y pueden llegarte a la consulta con un estadio 3-4, por ejemplo, y para bajo ningún concepto querer intervenirse, no operarse, simplemente conservar el cabello que tienen. Y ahí hay que hacer un enfoque basándonos en esa analítica médica. Por otra parte está el paciente que sí se quiere intervenir y hay que tener una serie de aspectos también en cuenta, que no tenga una caída activa, que sea una edad apropiada, ver el grado, el tipo de alopecia al cual nos estamos enfrentando y bueno, ahí se puede plantear un protocolo a seguir de tipo restaurador, que sería el microimplante capilar. En el caso de la mujer, pues haríamos un poco de la misma manera, indagando, como te planteaba, una serie o teniendo en cuenta una serie de aspectos más, porque nos pueden concomitar, es decir, se nos pueden unir varios tipos de alopecia en un solo paciente. Y si no somos capaces de identificar esto, podemos llevar a cabo un enfoque terapéutico erróneo. Y al fin y al cabo el paciente no va a estar contento porque no va a obtener y no va a cubrir las expectativas que quiere, ¿no? El paciente llegaría a la consulta y una vez que se supere este primer paso, pues hay que concretar sobre todo el diseño que se ha de plantear, que también dependerá del grado de alopecia para que sea un diseño lo más armónico posible y de cara a tener una previsión de futuro, porque esa alopecia, lo único que está aprobado por FDA en la actualidad para tratar la alopecia androgenética, es cierto que es un fármaco, que es el finasteride y el minoxidil. Eso es una realidad. Es cierto también que se han ido incorporando cosas, hay instituciones sanitarias de prestigio a nivel nacional, con médicos que han llevado a cabo trabajos, muy buenos trabajos, indexados y trabajos publicados, que se abre un nuevo panorama para el enfoque farmacológico de la alopecia tanto femenina como masculina. Pero bueno, en el caso del implante capilar, lo más importante es esto: tener en cuenta que las expectativas y escuchar mucho al paciente, hay que escuchar al paciente, y por otra parte nosotros, desde el punto de vista profesional, hacer un diagnóstico adecuado. Y a partir de ahí, bueno, pues plantear una expectativa realista. Pues ha sido una clase magistral. Doctora Elizabeth García Bonome tiene consulta en Tenerife, en Canarias, y le agradecemos muchísimo esta entrevista. Seguramente quien escuche le dará a contactarla o pedirle cita para conocer un poco más. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti una vez más por invitarme. Un abrazo. Un placer, un abrazo.